Vamos a comenzar con una lección 4. Esta lección viene con harta tarea, no es una clase muy larga que digamos, pero sí viene con muchas tareas en el sentido de que vienen dos vocabularios. Vienen, vienen 34 palabras que se tienen que aprender. Las primeras que tenemos acá es todas con el artículo neutro. ¿Y cómo reconocemos que es neutro? ¿Se recuerdan? Por el to. Por el to. El to nos va a indicar inmediatamente que ese nombre, como se dice en griego, que equivale a un sustantivo nuestro generalmente, es neutro. El jo, ¿qué es lo que era? Masculino. 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 Y el ge es Femenino. femenino. Tenemos las tres declinaciones acá. Entonces, hoy día que van a tener mucho trabajo, espero que se estén aprendiendo las palabras anteriores, porque mientras más tiempo pase, más difícil es memorizar. Vamos a aprender, entonces hoy día vamos a trabajar un poquito con el neutro. ¿Y qué nos dice el neutro a nosotros en este día? Que vamos a comenzar con esta lección y este vocabulario, que es las declinaciones con los nombres en neutro, con el tema neutro o el tema terminado cierto en Omicron. Y tenemos entonces los verbos. Ya, van a irme leyendo de 5 en 5 para ver cómo está su pronunciación. Va a empezar el pastor, después el pastor Rolando, después Dinko, después hermano David Davros, después la hermana Aida. ¿Ya? Comenzamos. To apropion. No, Arjurion. Arjurion. Arju, Arjurion on. To U. bibli. Se Tu. pronuncia To Arjurion U. Recuerden que es un Ah, diptongo y tu solamente se pronuncia arjurion como una u. U, como Sí, U. sí. Ya, de nuevo, pastor. Tu arjurion tu. U. Tu. Tu. No, Perdón. U. No, sí, sí me equivoqué. Sí, sí me Ya. equivoqué. Esto arjurion u. To biblion u. To daimonium u. Bien. Tu de, de pron u. Dempron. Dempron u. Tu doron u. Muy bien, pastor. Muchas gracias. Gracias. El pastor Rolando. Espérese, que se cambió. El de Tu Erjón. Tu, erjón, u. ¿Sí? Sí. ¿Es tú o to? Es to. 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 To, erjón, u. To, evangelion, u. To, Acuérdense, cuando están las dos G, es en. NG, se pronuncia NG. ¿Sí? Evangelion. Evangelio. Evangelion. ¿Mm? To, iepon, u. Hieron. Hieron. Ah, perdón. Eieron. La R. To, hematon, u. Y Mation U. Y Matthew. Al acento. Matthew. To, eh, paidion, u. U. Gracias, pastor. Hermano Dinko. Paidion. To Loyon U. Ya. Bien. To Probaton U. Probaton. 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 Acento en la O. Probaton, sí.
To, prósoton, U. To, sabaton, U. ¿Ya? ¿Una más? Sí, una más. To, semeion, U. Mellon. Bien. Hermano David, y después no se preocupe que queda el segundo vocabulario, así que vamos a repasarlos bien. To, Sí, es que aquí, a ver si puedo. Me aparece una franja abajo justo. Ah, ahí, ahí salió, ahí salió. ¿ahí salió? Todo. Sí, salió, ahí sí. Escandalón. To escandalón U. To tecnón U. Hasta ahí. Neutro. ¿Ya? Entonces, esta declinación, que es la segunda declinación, que es to, eh, siempre vamos a reconocerlo por el to. Vamos a la siguiente, al siguiente vocabulario, y que este vocabulario tiene que ver con, eh, ya, que tiene que ver con los nombres contractos, y que esto, que se lo vamos a estudiar, voy a hacer una clase especial que es un poquito más complejo, pero acá tenemos las tres declinaciones. Tenemos ho arjos, que es masculino, G autelos, que es femenino, y después tendríamos to, da crun, que sería neutro, ¿ya? Por eso es necesario que se vayan aprendiendo y aprendan a reconocer las declinaciones y reconocer, ¿cierto? Esa partícula que está aquí con la que comienza, el jo, el ge y el to. Porque esto es lo que a usted, la o, la g y el to, nos van a determinar cómo tenemos que declinar. Primera, segunda declinación, si es masculino, femenino o si es neutro. ¿Se recuerdan que les dije que había que aprenderse las declinaciones? Por ejemplo, solamente como tenía en el caso, por ejemplo, en el caso femenino, G esteten, ahí tonta, ahí estás. Y con eso nosotros vamos a poder entender al tiro, cuando comienza con G, es femenino. Segunda declinación, O, masculino. Primera declinación, To. Segunda declinación, neutro. Entonces quedamos con el hermano David, las primeras tres, y después nuestra hermana Aida, las siguientes cinco, y así damos la vuelta. Perfecto. Jo argos Ju. E autelos Ju. Jo anemos Ju. Gracias, Madrid, muy bien. Hermana Aida, ¿Dónde quedó? que En Jo, Jovíos, Jo, Jovíos, Dios, U, ya, To. Ah, perdón, sí, salió. sí, ahora volvió. A ver, es una de, Sí, es una D, sí, dar, 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 Dacrún, dar, o U, una K con una R, y acuérdense que la O con la U es una U, sería tu, Dacrún, U. dar, De nuevo, no, To, no, dar, U, no cargue en DAC, no haga la separación, léala como si fuera una CR, ya, Dacrún. dar, U. Esto, dar, Ya, U. muy O sea, bien. ya. To de, de pro, no, No, Dave, es una P con una N. Dave non. Dave non. de, pero hay una P ahí, de verdad que se, ya, Una P y una N. de, a mí me cuesta esto, me cuesta mucho, ¿Sí? Y con la sí, práctica lo vamos a ir aprendiendo. O sea, aquí ya, no, entre todos vamos a ir to aprendiendo. de prom, u,
Deipnon. Deimnom, U. Sí. Y la N es o no, no es la N, es la La, M. la E, No, la eta, con rudo se pronuncia G. G. Mire, Ya, G. Eps, miren, et, eh, ¿tiene un acento ahí o no? Sí, un acento agudo que se carga la vocal en la primera sílaba. G, ¿le ayudo? miren. Son, Sería G, éremos. Esa P es una R. Era Sí. G, éremos U. Repita, hermana Aida. G, éremos U. G, éremos U. U. La OU se pronuncia U. U, claro, como U. G, éremos U. G, éremos U. To es una Z. Z, sí. Si me sé Ya. pero no la puedo después pronunciar, unirla, y esa es una O. Una Pero O y una O y una N. sí, so, Claro. son, U, son, son, claro. porque tiene un acento Sí, y tienen que alargar la O porque esta es la Omicron, o sea, la omega, es ¿Mm? una O larga, con una corta se extiende un poquito más la O. Es como cuando dice So, O, claro, so, oso, U. U. Ya. Volvemos con el pastor de dos en dos ahora cada uno, en el mismo orden que comenzamos, de dos en dos. Jo, capros, U. Y muy bien, Jo, jo, niozos, balón. Jo, pistos, U. Nistos, bien. U. Aquí Ya. en Caprost, Ju o Pistos, Ju, U, te carga porque tiene acento circunflejo. Te carga la voz. Esa virgulilla que está acá es Jo. acento circunflejo. Se pronuncia un poco más fuerte que el anterior. Ujú. Ya. ¿A quién le toca? Al pastor Rolando. sí. G, Nesos, U. Bien. G, O2, U. Jodos. Tiene acento rudo. Ah, ya, sí, se ve chiquitito que La ya palabra. es por Claro. el espíritu El fuerte, sí. espíritu. Ya, la próxima vez voy a hacerlo más grande para que lo puedan ver mejor. Nos acercamos así como harto. Claro. Hermano David, te toca. Hermano Dinko. La joven, perdón. Sí, la Jo, Ya. después de J. G, G, Parfenos. U. muy bien. U, esta Parcenos. cosita. O, Después, Jo, Oh, Polenos. Pólenos. jo, polemos. U. Polemos. 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 U. Claro. Polemos. Hermano David, U. Gerrap 2, U. Jotopos, U. ya, Jofobos, U. ya. Le tocaba la Juanaida, pero gracias. Oh, Estamos bien. Ya. Es un poquito, nos cuesta un poco leer porque al parecer no están practicando mucho la lectura. La próxima semana les voy a hacerle como a un poco de evaluación, leer unas frases más largas. Incluso vienen en esta tarea para que podamos leer. Ya. Vamos entonces a trabajar un poquito. Todo esto lo que estoy sacando es lo que viene en el libro, eh, con el, con el neutro. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos harto trabajo acá que hacer, pero más que nada es memorizar. Entonces, declinación de los nombres neutros con el tema en la raíz Omicron. Nosotros conocemos como una corta.
Acá arriba dice el tema, el nombre, hiero, doro, erjo, escándalo. Después tenemos el caso, nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Se los uso siempre, pero como estoy diciendo, lo estoy colocando como referencia. El vocativo yo no se los voy a evaluar. Entonces tenemos nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Después tenemos una columna del artículo, ¿cierto? Y después tenemos la declinación de hiero. Vamos a tener la declinación de toro, la declinación de ergo y la declinación de escándalo. Y recuerden que para poder terminar la declinación generalmente termina en cómo se conjuga el artículo, o sea, en cómo se pronuncia, se escribe el artículo. Tenemos todo, y aquí en el nominativo no vamos a poner todo, sino que vamos a poner la Omicron y le vamos a agregar una N. Nu. Entonces, el genitivo sería tú, con acento circunflejo, y eso apréndanselo bien, en el genitivo, el acento circunflejo generalmente va a estar al final. Hay algunos casos donde no lo va a tener, pero la gran mayoría de las palabras terminan con acento circunflejo en la U. Y el dativo, como les decía, es el más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque tiene la iota suscrita en la omega. Y siempre cuando vean iota suscrita en la omega, van a poder entender que eso se trata de un dativo. Y después tenemos el acusativo, y en el caso del neutro, el acusativo es exactamente igual al nominativo. Vamos, y en la cosa de computador, por eso lo voy a cambiar, porque las teclas están muy sensibles. Y en el plural, ya no va a ser to, va a cambiar a ta, con, tois, ta. Y nuevamente, nominativo con acusativo son exactamente iguales. Entonces, si ustedes ya aprenden el nominativo, al tiro saben cuál es el acusativo. Se escriben exactamente iguales. Y en el dativo, ustedes ya saben, ¿cierto?, diferenciarlo con el acento circunflejo. Entonces, ¿qué nos queda para aprender? Generalmente va a ser el tú, el genitivo. Vamos a leer entonces la primera declinación con el verbo hiero, o sea, con el nombre hiero, que sería to, hierón, tú, hierú, to, hieró, to, hierón. Vamos al plural. Nominativo. Ta, hiera, ton, hierón, tois, hierois, perdón, hierois. Ta, hiera. Hiera. Entonces, apréndanse, se les vuelvo a decir, apréndanse el todo, tú, todo, ton, todo, tú, todo, y van a poder. Ya. Ahora, Perdón, pastor. así que Eduardo, El circunflejo de todas estas palabras está para hacerlo como J, no es hieron en vez de hieron. de El veras, espíritu. tiene toda la razón. Hierón. No me había fijado que no es circunflejo, el espíritu rudo. El espíritu rudo, exactamente. Es un espíritu rudo. Hierón. Yo no me fijé, estaba. Gracias por la aclaración. Entonces sería to, hierón. O sea, el acento. Pero el acento estará el bien, acento- pastor, porque cambia en el otro. No, está todo con hierón. En el libro viene con acento rudo. Ah, ya. O sea, la I con acento rudo. No, Espíritu rudo. Perdón, con espíritu rudo. Es No G. se lee como I, se lee como G. Como G, como una Ya. J suave, hierón, no como una G, no es como una J. Entonces, siempre, eso fue lo que vimos en la primera clase, siempre cuando hay un espíritu rudo, se pronuncia como G, como G, como Ja, como Jo, como Ju. Gracias, hermano Rinco. Entonces,
sería to, jerón, Jerón. Jerón. to, jerú, Jerón. hierú, To, hierú, Jero. Jero, to, jeró, Jerón. Jero, To. to, Jerón, jerón. Jerón, Jerón. Y el vocativo es exactamente igual que el Jerón, acusativo y el nominativo, que es o, Jerón, o, jerón. Jerón. El nominativo, ta, jerá, Jerá, Mira. ton, jerón, Jerón. Jerón, tois, jerois, ta, jerá. Jerón. Jerá, Jerón. Entonces, aprendámonos to, tu, to, y vamos a poder diferenciar. Tonto y Vamos tal. ahora con la siguiente. Ahí. Con doro. Don, Doro, Doro. Y Doro. significa don. ¿Quién quiere leerlos? Los casos. Porque vamos practicando Yo, el vocabulario. ¿Quién? yo, profesor, Ya, To. pastor. Dorón. To, Dorón, To, Dorón, Tu, Tú, Dorón, acuérdate que es tú. sí, sí, Tu, Tu. Tu, Doro, Tu, Dorón, plural, Ta, Durá, Ton, Dora. perdón, Dorá, Dora, acento en la O. Ton, Dora, Ton, Dorón, Tois, Dorois, Ta, Durá, Dorá, Ya. Otro prontuario para ergo, que significa obra. To. Ergón. Tu. Ergú. To. Ergó. To. Ergón. Ta. Así está. Ta. Eh, Erga. Ton. Ergón. Tois. Ergois. Ta. Erga. Bien. Erga. 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 Muy bien. Y la última, escándalo. Escandaloso. Tropiezo. Obra. Don. Ya. ¿Quién? To, ¿Quién? escandalon. Ya. To, Tú. tu, escandalo. Escandalú. Escandalu. Escandalú. Acuérdese que si pongo es una U. Escandalú. Escandalu. Eso. Bien. To, escándalo. To, escandalon. Ya. Muy bien. Ta, escandala. Escándala. Ton, escandalon. Escandalón. Dalon. Escandalon. Correcto. Tois, Luis. escandalois. Muy bien. Ta, escandala. Escándala. Muy bien. Por más de algunos habrá acordado la canción de Rafael Escándalo. No me la podía sacar de la cabeza, por eso no me concentraba. Pastor, encuentro curioso que el acento se va cambiando de sílaba aquí. Sí, Harto. porque hay ciertas reglas que cuando es agudo pasa grave o el grave solamente puede quedar en la penúltima y última sílaba. Y como le estaba diciendo, va a depender mucho de la palabra siguiente y también del caso. Y eso nos sirve a nosotros para poder ir entendiendo en qué caso está, y si está en singular o en plural. En el caso de, hay un número, hay un indicativo acá en la palabra erjón,
Y que aquí algo quiero aclarar, que la palabra nominativo es la misma palabra del vocabulario, si se dieron cuenta. Sí, Herón, Dorón, Erjón, Escandalón. Entonces, cuando ustedes aprendan el vocabulario, van al tiro a aprenderse el nominativo. Y si se aprenden el nominativo, ya tienen el acusativo. acusativo. Entonces, siempre la primera palabra, el nominativo, coincide, bueno, en esta situación, coincide con el Sí, nombre del vocabulario nominativo, es exactamente lo mismo. ¿Alguien iba a preguntarme algo? Ya. No, a mí me llamaba la atención porque las otras palabras conservan el acento, pero esa, la última palabra es que como que va para todos lados. ¿En cuál? En escandalón. Escándalo. Escandalón. Claro, ¿por qué? El escándalo. Porque las otras Porque son es K, palabras es mixtas. da, ka, da. Las primeras palabras, hierón, dorón y erjón, son palabras que tienen dos sílabas. Solamente pueden tener acento agudo o acento grave o acento circunflejo. Pero cuando es con más sílabas, más de tres sílabas, los acentos van a correr dependiendo del caso. Por eso acaba pasando. En el caso, nosotros tenemos que van a pasar generalmente de la segunda sílaba, de la penúltima sílaba a la antepenúltima sílaba y van a conservar el acento agudo, a menos que la palabra que siga, ¿cierto?, sea un acento, una palabra que empiece con vocal, y ahí cambiaría a grave. Pero en este caso está puesto así. Profesor, por qué hay un error de tipeo ahí en Erjon, en nominativo? Dice Erjon 1, No, es que hay una aclaración ya. que dice que en la Ah, ok. declinación de los nombres neutros, el acento presenta la misma variante que fueron descritos en el punto número 11 de la lección 2 para los nombres masculinos. Es Entiendo, exactamente sí, la misma declinación, eso nos está sí, diciendo. Para que ok, ustedes presten atención, es casi exactamente lo mismo. ok. Por eso estaba el número 1. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito de este tema que es el predicado. Ya. Los nombres neutros plurales, que son sujetos de una oración, van casi siempre seguidos del verbo en singular, más bien que en plural. Nosotros en el español, en casi todas las lenguas, si yo hablo de uno, el verbo, ¿cierto?, va a ser singular, pero y si hablo en plural, va a ser conjugado en plural. Entonces, en nuestro español, la regla, el verbo debe concertar el número con el sujeto. Ahora, si el sujeto está en singular, sabemos que el verbo va en singular. Si el sujeto está en plural, el verbo tiene que ir en plural. Pero en griego, sobre todo con este asunto de la declinación, cuan- ay, en griego antiguo, cuando el sujeto de una oración es un nombre neutro en plural, estamos hablando en el neutro, estamos hablando con neutro, cuando el sujeto de una oración es un nombre neutro en plural, el verbo va de manera ordinaria en singular. Por ejemplo, ta, soa, trexei, significa los animales corren. Pero em, si lo traducimos literalmente sería el animal corre, el animales corre. Entonces, esta regla clásica se debe a que el género neutro plural se concibió originalmente como una unidad o un conjunto colectivo de animados. Entonces, animales para los griegos era una unidad, no es como en nuestro español, ¿cierto?, que lo tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos para poder entender esta regla. Ejemplo 1, ta, zoa, trexei.
Sí. Tazoa terhei, ¿cierto? ¿Cuál sería la traducción? Los animales corren. Literal, los animales corren. Si traducimos Mm. literalmente, ¿por qué? Porque ellos, animal, lo consideraban como un conjunto de algo. Otro ejemplo, Mm, en relación con hechos Otra o sujetos, ejecución. tauta egéneto sería Cos- estas cosas sucedieron. Literalmente tendríamos que traducirlo como estas cosas Sucedió. sucedió. Entonces, a nosotros no nos calza que el verbo esté conjugado en singular y que, ¿cierto? Que el sujeto, que el artículo, que el nombre esté en Plural. 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 Ejemplo 3, Claro. las armas o cosas materiales. Ta, otla, esti, kalá. Armas son bellas o buenas. Literal, las armas es bella. Sí, Entonces, cuando el perdón, sujeto, perdón, profesor, esa traducción es la literalización al español, ¿cierto? exactamente. Ya, Por ok. eso, cuando nosotros estemos trabajando con el verbo neutro y no traduzcamos, no vamos a tener que hacer una traducción literal porque no tendría sentido para Claro, nuestro idioma. Al contrario, se burlarían de nosotros si hacemos esa traducción. claro. No, no tiene sentido. Por eso le decía, en el griego antiguo, cuando el sujeto de una oración es un número neutro en plural, el verbo de manera ordinaria en singular. Bueno, profesor, en el español antiguo se hablaba así. Claro, En el español antiguo, si uno ve, por ejemplo, el Quijote de la Mancha, qué sé yo, ve que tiene justamente esa forma, literal. claro. Ya, clarito con eso. Sí, Vamos entonces ahora a analizar un poquito lo que es el genitivo y el dativo. Cuando vimos en la primera clase, o fue la segunda, no, la segunda clase, en la introducción general a los casos, se alude genéricamente a las funciones de complemento de especificación. ¿Qué quiere decir esto? Que el genitivo es un caso gramatical que indica qué cosa? Indica origen, procedencia, separación o posesión. El genitivo. Y en el griego clásico, y con alguna variación en el koiné, el genitivo va a tener dos funciones fundamentales, que es el genitivo partitivo, que expresa el todo del que se toma, indica o constituye una parte. Y dice la dependencia de sustantivos, pronombres, adjetivos de grado o superlativos, ¿cierto? Por ejemplo, alguno de nosotros, el más sabio de los hombres. El todo, ¿cierto? Por una parte. También tenemos un segundo división del genitivo, que es el genitivo nominal, y este expresa posesión, pertenencia o alguna característica de otro sustantivo. Entonces se puede distinguir como genitivo subjetivo y objetivo. Ejemplo, el amor de Cristo sería lo mismo que decir el amor de Cristo a nosotros, o bien el amor nuestro a Cristo, ¿cierto? El todo por una parte. El genitivo posesivo, por ejemplo, la casa de Pablo. ¿De quién es la casa? De Pablo. Pablo. El genitivo de materia. ¿De qué está constituido? Por ejemplo, una corona De de oro. oro, habla de la materia. Ahí estamos hablando siempre con la partícula, generalmente va con de o para. Y el genitivo de estima de precio, aquella casa tiene el precio de 2 minas. Entonces, una de las claras formas para poder entender es con el de. Y el genitivo de tiempo determinado, por ejemplo, vino de noche. De día, de tarde. Ahora, el genitivo puede representar además un antiguo abrativo europeo y expresar el tiempo de partida o el origen de la acción o la separación o el alejamiento. En este caso, cuando se habla de genitivo de alejamiento,
un ejemplo sería, lo liberó de los afanes. De privación fue privado de la vista. O de comparación, la justicia es mejor que la riqueza. Aquí, haciendo un resumen más o menos, para que no nos enredemos tanto con el genitivo generalmente se usa para posesión simple. La cabeza del hombre o para las relaciones familiares, el hijo de Dios. La cabeza del hombre o relaciones familiares, el hijo de Dios. Por ejemplo, acá tenemos, dice, traducir los genitivos con la preposición español de. Tenemos tes cardías, que significaría del corazón. Corazón. O tenemos fonón, perdón, de De la las voz. voces. Entonces, Ah, van a existir muchos otros usos importantes, pero lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, cuando traduzcamos el genitivo, generalmente lo vamos a traducir con la preposición de. Escardía, del corazón, fonón, de las voces. Y en el caso del dativo, ¿qué indica el dativo? Indica el objeto indirecto, el destinatario o el beneficiario de la acción. Y aquí en el genitivo hay dos funciones muy importantes. El dativo propiamente dicho, que es un complemento de término, que salió en el punto número 8 del libro, del que el dativo de interés, de provecho o de daño. Es una excepción particular. Por ejemplo, esto es útil para todos. Y el dativo instrumental, que comprende el dativo de instrumento o de medio. Por ejemplo, lo herí con la lanza. Ahí está el instrumental o el medio, la lanza. Y en el propiamente tal es el para. Ahora, el dativo de causa se revela por odio. Ahí está el medio. El dativo de modo lo abraza con alegría. la forma. Entonces, resumiendo, el dativo es un caso flexible usado más frecuentemente para el objeto indirecto de un verbo. Ejemplo, ella dio el regalo al Señor. ¿Quién recibe informe indirectamente? El Señor. ¿A quién se lo dieron? Al Señor. Y algunas veces el dativo identifica el tópico de la discusión o alguna persona, alguna cosa con un mayor interés general en la acción. Ejemplo, él oró por la paz. O porque para mí el vivir es Cristo. Listo. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Traduzca los dativos aislados de griego en ejercicio de práctica y el dativo va con a o para. El genitivo va con de y el dativo va con a o para. Por ejemplo, te cardía es a o para el corazón. Fonais a A o para las para voces. las voces. Y si retrocedemos, el genitivo es con de, tes cardías del corazón o non de las voces. Y en el caso del dativo tenemos te, eh, cardía, a para el corazón. Y recuerde que cuando tenga yo suscrita abajo, inmediatamente vamos a poder entender que es un dativo. Y fonais sería a o para las voces. ¿Claro? Sí. Ya, vamos a seguir avanzando un poquito. Aquí les tengo un resumen, más o menos, para que puedan entender cómo se tendría que traducir y qué usar. Por ejemplo, tenemos el caso nominativo, genitivo, dativo y acusativo. En singular sería, ¿a quién va? Es yo. Yo soy el que recibo, yo soy el que hago la acción. En el adjetivo sería mío, posesivo. En el dativo sería a para mí, que es el objeto indirecto. Y el acusativo sería mi. Mi. Y en plural sería nosotros, nuestro, a o para nosotros,
y nosotros. ¿Y cómo se usa una oración? El nominativo sería yo, nosotros, se usa como sujeto, como el sujeto de la oración. Y es muy fácil de distinguirlo, porque además siempre va a venir el nominativo con el nombre, ¿cierto?, que hemos aprendido y que están aprendiendo en el vocabulario. El genitivo significa posesión, es mío o es nuestro. Y el dativo es el objeto indirecto, quien recibe indirectamente la acción. A para mí o A para nosotros, objeto indirecto. Y el acusativo es el objeto directo, quien recibe la acción. Mí, nosotros, el objeto directo. Este cuadrito, la idea es que usted se lo pueda memorizar para poder entender, comprender los casos y a la hora de traducción saber cómo tiene que traducir. Vamos al siguiente punto, determinaciones de tiempo. Más adelante vamos a estudiar con mayor profundidad el tiempo, pero esto es para poder entender y empezar a hacer algunas traducciones. El tiempo determinado se expresa en griego con el genitivo o con el dativo, por eso estamos viendo acá el tiempo. El tiempo generalmente se va a expresar con el genitivo o con el dativo. Ejemplo, por true sería al alba. Sabato en sábado. Está un tiempo determinado, ¿cierto? ¿A qué hora fue? Al alba. ¿Cuándo? En sábado o el día sábado. Para el tiempo continuado se emplea habitualmente el acusativo. Acusativo. Buta, caray, Nukta kai esperan, gemeran esperan, esperan. durante una noche y un día. Entonces, el dativo y el genitivo nos sirve para expresar en griego, ¿qué cosa? Un tiempo determinado, algo específico. Y en cuanto al tiempo, cuando el tiempo avanza o continúa, no es tan específico, vamos a usar el acusativo durante una noche y un día. Ahora vamos a pasar a seguir con la segunda declinación, pero esta vez con los nombres femeninos. Y recuerda que los nombres femeninos comienzan con G. Entonces, los nombres femeninos terminados en os, en Omicron Sigma, se declinan de modo idéntico a los nombres masculinos, teniendo la salvedad que terminan con que, ten, aiton, taistas. Y con esa terminación se van a declinar. La única precaución es la de acoplarles cuando haya lugar el artículo femenino, como se infiere en el cuadro siguiente. Aquí tenemos dos temas, jodó y eremo. La palabra sería cierto, el verbo que van a aprender sería G, jodos. G, Hijo dos. jodos. Nominativo, cierto, que significa camino, pero es femenino, porque empieza con el artículo G. Y tenemos, por ejemplo, eremo o eremos, que es desierto. Desiertos. Entonces, nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Apréndanse los artículos, que hasta altura creo que ya deberían de aprender sobre eso. Que te sleten, hay tonta y estás. Y termina en G, pero sería jodos. Al declinarlo, sería jodos tal cual como está en el vocabulario. Entonces, como les decía, si usted sabe el vocabulario, ya sabe el nominativo del femenino y también del neutro y del masculino. En el genitivo, ¿cómo sería? Tes, jodú. En el dativo, con iota escrita, acento circunflejo, sería te, jodó. El acusativo, ten, jodón. El vocativo, o, jodé. Nominativo, ahora en plural.
Hay, hay, jodoy, ton, jodón, tais, jodois, tas, jodús. Vamos con el siguiente tema. Eremo, que significa desierto. El nominativo sería G, eremos, tes, eremó, eremú, perdón, te, ereno, ten, erenon. Y en el plural, el nominativo sería ai, eremoi, ton, eremon, Bueno, tais, eremois, tas, eremus. Y si ustedes se fijan, la raíz permanece. En este caso, la O con la Omicron con delta. Si se fijan, en todo está en odds. Y esa va a permanecer. ¿Qué es lo que va a cambiar? La declinación. Os, us, jo. Y lo mismo acá en erenos. ¿Cuál es la raíz? Sería erem. Y cuando declinamos, vamos a declinar la última sílaba. ¿Claro hasta ahí? Con la declinación, mm, Sí, la repasamos un poquito más. Esto, hermano, es casi solamente memorización. aquí no es igual que en el, Neutro. claro, los ejercicios que hicimos para la tarea, había a ver, como que en el singular, por ejemplo, el ton, lau, pasaban como las letras. Acá no es así. No le Es entiendo. distinto el final o la declinación es distinta del artículo. Mm, Sí, en este caso sí es distinto. No coincide como... claro, claro, no coincide. Es que el otro uno colocaba, no sé, ten, eremen, no sé, podría buscar pero, mes. Pero aquí no, aquí cambia claro, los otros coincidían. claro, como le digo, en este caso tenemos que... este caso es pura memorización. Estoy buscando la Mm, tarea del... ¿dónde? De todas maneras, esta desinencia se utiliza menos entiendo Sí, que sí, una de las que se utilizan menos, o sea, la claro, masculina es la que más se usa, la la jo, masculina es la que jo, más se usa, claro. claro, y después tenemos la femenina, que es G, y el caso del neutro es la que menos se utiliza. Estoy buscando cuál fue la tarea que les mandé la semana pasada, a ver, para ver lo que me dice el hermano, eh, como lo tengo en el otro. Ya. Me decía la declinación, ¿cierto? claro. Este era el masculino, uno declinar, por ejemplo, singular, plural, cinco, no indicado, claro, masculino. Entonces ahí era curioso que era todo igual. Claro. El masculino, como le decía, es jo, tu, to, ton, toi, ton, tois, tus. ¿Esa? Sí, Y en ese caso, claro, como usted dice, se bajó, por ejemplo, teníamos con el tema en la lección decía hipos, caballos, ¿cierto? Sería mm, jo, hipos, to, hipu, to y tú, exactamente ahí coincide. claro. Y en el caso del femenino no coinciden, pero sabemos que más que nada cómo tienen que ir a la medida que nosotros vamos memorizando. En el caso del genitivo siempre va a terminar con el diptongo u. El dativo siempre va a terminar con la iota suscrita, que es la omega. Y el acusativo va a terminar con n. ¿Se fijan? En, pero en el caso sería odón.
Y estamos hablando de los temas que terminan con la partícula, con la letra Omicron. Por eso todos están terminando con, llevan la raíz Omicron. Salvo en el vocativo. Pero en todo lo demás va con Omicron y la desinencia que tiene el artículo en femenino. Los dos, queremos, son los nominativos, las palabras del vocabulario, y en el genitivo, ¿cierto? Ya lo tenemos que ir aprendiendo con el acento circunflejo. Ya, nombres contractos. Hoy día vamos a ver algo muy simple de los nombres contractos porque los vamos a ver en relación con el artículo neutro, con el neutro. Más adelante vamos a hacer una idea exclusivamente con el nombre contractos, porque esto es un poco más complejo de lo que lo vamos a ver acá. Pero los nombres contractos son aquellas cuya raíz termina en las vocales Epsilon epsilon y o Omicron. omicron, ¿cierto? En la segunda declinación. ¿Cuál es la segunda declinación? La femenina. Las palabras que empiezan con G. O en alfa. En la primera declinación, recuerde que la primera declinación son las que empiezan con J masculino. Entonces, en la segunda declinación, los nombres que terminen con epsilon o omega, y en la primera declinación, los nombres, los verbos que terminen en alfa, se unen de forma fija y regular con las vocales de desinencia. En este caso, siempre cuando se unan las palabras, los verbos terminados en epsilon o omicron en la segunda declinación o alfa en la primera declinación, van a llevar un acento circunflejo en la sílaba contraída, que se retrae. En algunos nombres cuya raíz es omicron, final va precedida de una vocal áspera. Epsilon, upsilon, omicron. Y aquí es donde se produce la contracción. Para el caso nuestro, y para que no se quiebren tanto la cabeza, en el Nuevo Testamento aparece un solo caso contracto. Así que si se lo aprenden ahora, ya van a saber los nombres contractos del Nuevo Testamento. No hay más nombres contractos. Pero, por ejemplo, en la literatura clásica hay muchos. Sería to ostun, que viene del verbo o del nombre osteón, el hueso. ¿Dónde aparece? En Juan 19:36. Entonces, cuando lean Juan 19:36, van a ver que es una partícula, un nombre contracto. Se contrajeron, ¿cierto? Y se sacó, terminó en O. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Entonces se pasa al acento circunflejo osteón, ostún. Eso es todo. Es solamente, esto ya es para que ustedes se lo memoricen, se lo aprenden, lo remarquen. Y como nosotros vamos a trabajar en traducción del Nuevo Testamento, no necesitamos profundizar mucho en los nombres contractos, porque tenemos una sola palabra. ¿Claro? Así que apréndase esto y ya tiene memorizado algo muy importante. No va a salir más veces. Por ejemplo, aquí estamos, le voy a explicar un poquito más sobre los verbos contractos. Dice, temas en Omicron, segunda declinación. Palabras como vos pasa a ser, perdón, palabras como nos pasa a ser nus, la mente. El neutro osteón se convierte en ostún, el hueso. ¿Se dan cuenta cómo van cambiándose, se van declinando Sí, y se van sí. cambiando? Ahora, temas en epsilon, la segunda declinación, siempre femenino, palabras masculinas o femeninas, donde la raíz acaba en epsilon y se contrae con la disinencia del caso. En ese caso, si es femenino o masculino, de acuerdo a lo que vimos con la primera y segunda declinación, se va a contraer esa epsilon con las palabras que estaban anteriormente. A ver si hay alguna acá. No, no tengo ninguna acá para mostrarle. Y temas en la primera declinación, masculino, ¿cierto? Que termina en alfa, nombres femeninos son masculinos,
donde la vocal alfa va precedida de otra vocal y esto es una regla que tienen que aprenderse. La única es ro, como por ejemplo la G con la N por gea. Aquí dice G. Se va a cambiar por gea, Ya. la tierra. Pero como nosotros no vamos a estudiar nombres contractos, yo solamente les uso a ustedes como información aparte. Tareas. Largo, largo vocabulario. En una clase más, voy a preguntar para ir evaluando cómo va el vocabulario. ¿Será necesario? Sí, porque es como si usted quisiera aprender algún idioma y no se sabe lo que significa tal cosa. Puede pronunciar como el Chavo del Ocho. Me acuerdo que cuando le preguntaban cómo se pronunciaba amarillo en inglés, y él dijo Pillo, amarillo. amarillo. Sí. Entonces Oiga, usted puede hacer algo similar en el griego y va a decir cualquier cosa. oiga, profesor, esto es el vocabulario es lo primero que nos mostró hoy día, ¿cierto? ¿Eso? Sí, Ya, ok. los neutros y después, cierto, viene traducir al griego. Son frases muy cortas. Sería ho curios ta probata ginoskei. ¿Qué significará ho curios? El señor, El Señor. Y hoy día aprendimos ta próbata. ¿Qué era ta próbata? La oveja. Y Hinoskei conoce. Entonces, ¿cómo quería traducida? El Señor conoce Sus ovejas. sus ovejas. Ya. Joteos, O sea, mm, Dios. Dios. Diga, ¿quién me iba a preguntar? Alguien me iba a preguntar, Dios, ¿no? Erga. Oh, tú. Vamos. Pinel. baja, Piney. baja. Pinel. Erga, recuerden que cuando, miren, aquí por ejemplo, en ta, ya sabemos que es neutro, porque está con ta. Joteos ta erga, es de to ergon, que significa la obra o el trabajo. Entonces, Dios en ta, ¿qué sería en ta? No, tengo menos. Con ta en ta, chao hijito, es nominativo plural. Y si es trabajo, y si es nominativo, ¿para quién sería? Para O Dios, también podría ser en acusativo. Puede ser trabaja. Dios juzga, Eh, ¿Qué significa? ¿Se recuerdan lo que significaba? Erga, trabaja. trabaja, levantar, trabaja. O trabaja sea, muy Dios, ahora Dios o el trabajo. trabaja. En Dios trabaja, Claro. No, La no, ley, no. la sí, ley, es de la ley, Crinei es juzga. ya, Dios trabaja, juzga de la ley. ya. Pero ahí están. Lo primero es que es aprender a reconocer las palabras. Joteos, cierto, es Dios. Ta, Dios, está, está erja, es neutro. Que puede ser, como está en ta, puede ser acusativo o nominativo plural. Nomu, crinei. Y aquí, to y herón.
también es neutro. Entonces, toda esta primera son neutros. Mm. La segunda, los niños conocen a los amigos del hermano. Recuerden que cuando estamos traduciendo en el caso del genitivo, que es de, del, el de y el del no se escribe Mm. en algunos casos. Y la Niños segunda conocen. parte, tenemos, ¿cierto? Ya la segunda declinación con masculino, femenino y neutro. Aprenderse la memoria y traducir. Po. Jo, Jesús, ten, jodón, tú, teu, didaskei. Jesús, clarito. Sí, falta repasar los neutros. Yo creo que Ah, ahí está ah, el tema. La clase de ya, hoy falta repasarla. ¿y qué sería jodón? Por eso falta repasarla. ¿El Señor de los Anillos no era? No, tiene que ver, jodón, asocia lo que es el camino o camino. Ah, Yo soy el camino, tú a Dios. perdón. Tu Dios conoce de Dios. Jesús. Dios, estamos Perdón. Es que es tou teu, entonces de Dios, ¿no? El camino de Dios. ¿Jesús conoce el camino de Dios? ¿Puede ser? Ya, ¿qué más? ¿Jesús conoce el camino de Dios? ¿O no? Jesús es el camino de Dios, o algo así. Ya, muy No sé. bien, Por ahí estamos acercándonos. ¿Podría tiene que ser. enseñó el camino de Dios? Ya, Didasco es enseñar, exactamente. Claro, Jesús él, enseña el camino de Dios, enseña. algo así. Didaskei es tercera persona, ¿no? Tercera persona sí, singular. Esa es la Didache, ¿o Singular. no? ¿Eso es lo que hablan de la Didaskei. Didache? ¿La misma? La primera, sí. Didaskei. Jesús es odos tou teu, tu teu didaskei, ¿no? Jesús enseña el camino a Dios Camino de Dios. Ahí o está. Jesús nos acerca a Dios. No, enseña. Ujú. Didaskei. Es enseñar, Sí, En enseña. ese caso sería hacia Dios, nos enseña el camino claro. hacia Dios. Y ahí tienen que ver ustedes en qué va en nominativo, acusativo Ahí está en o genitivo, auxiliar. el tuteu. Entonces es Ya, genitivo. Entonces, Ahí vemos de Dios. si somos Reina Valera o somos actualizados. somos Reina Valera. Está No, Jesús buena, sí, está bueno el enseña, ejercicio. Está aquí hay muy. que ver si Jesús, somos Reina Valera o somos lenguaje Jesús actual. enseña el camino de Dios. Sí, Pero Jesús recuerda enseña. el ton, ¿cierto? Es acusativo. No, ¿qué estoy pensando? El ten. Hasta ya yo me fui en otra cosa, ya. Ahí estamos. Está entretenido el ejercicio. Está bueno. Todo ejercicio. Mm. Son pequeñas frases que nos vamos a ir acercando. En El alguna le ton juntaremos, ¿no? El acusativo, ¿para quién era? ¿Se recuerdan para quién era el acusativo? era un acusativo, eso. Él, Acusaba. los. Acusativo Para. para mí, para nosotros. Si está en plural, entonces tiene que traducir en plural. Acusativo, mí, nosotros, ¿quién recibe, cierto? Eh, la acción. La acción. Sí. Es harta tarea, pero no está complejo. Eh, como le digo yo, la clave de esto es aprenderse los artículos y las declinaciones. Que te estén ahí tonta, ahí estás, ¿cierto? Y todas las demás que ustedes ya van a aprenderse hoy día.